Bienvenidos a un nuevo programa de MP Geopolítica, quien les habla Bruno Garcini y del otro lado Lautaro Chazarreta. Hoy vamos a estar hablando del plan de contraataque de China contra la posibilidad de sanciones y guerra comercial por parte de Donald Trump. Como verán, estamos en otra locación, en la cocina de una casa, así que lo haremos de la manera, modo cocina geopolítica con Bruno Garcini, quien les habla, y como siempre es el tenor de este programa, reconvertido en resumen de noticias. Así que en la primera parte vamos a hablar de lo que sucedió esta semana y que de alguna manera nos muestra cómo puede llegar a ser una relación tensa entre Donald Trump y China. Después vamos a hablar un poco de Ucrania, OTAN, lo que dijo Zelensky, lo que están diciendo los diplomáticos ucranianos sobre la posibilidad de negociación con Rusia. Y al final vamos a hacer un picadito de noticias con la disolución del gobierno parlamentario de Francia, dirigido por el primer ministro Michel Barnier, nombrado por Emmanuel Macron, del que ya veníamos hablando en este programa de que se podía caer en cualquier momento, la situación en Corea del Sur y alguna que otra noticia por ahí que podamos desempolvar. Así que nos vamos primero a la primera información que nosotros repasamos hace unas semanas, que es un titular que hablaba sobre cómo China, Beijing, se estaba preparando para una eventual guerra comercial. Lautaro, poneme el primer título, decíamos, China, según el Financial Times, se arma para una posible guerra comercial con Donald Trump. Y presagiaba en ese momento, en esa nota hace por lo menos un mes, que China tenía una ley antisanciones para actuar contra las empresas estadounidenses que estuviesen en suelo asiático, en suelo chino, en contramedida o contrarrespuesta de unas eventuales sanciones o aranceles de Donald Trump. Para recapitular, a ver, Donald Trump llega con esta promesa de voy a imponer todo lo que yo pueda a través de imponer aranceles comerciales y amenazar a las empresas chinas con restricción a algunos elementos de producción, sobre todo relacionados con inteligencia artificial, con la industria del conocimiento, de la tecnología, y después sacar a estas empresas del circuito financiero global. Es decir, que no se puedan financiar, que no puedan acceder a productos terminados necesarios para producir bienes estratégicos para estas empresas, y tercero, directamente arancel comercial a cualquiera de estos productos. El modelo, para que ustedes se den cuenta, es Huawei. Recordarán ustedes Huawei, esta empresa de celulares, que fue una de las primeras sancionadas por Donald Trump, que la sacaron al mercado estadounidense, que la prohibieron que se financiara, porque decían que esta empresa estaba recolectando datos y encubría acciones militares del gobierno de China y bla, bla, bla. Y se detuvo una ejecutiva de Huawei y se terminó siendo liberada después de una negociación larga con la administración de Trump. Ese es más o menos el modelo de ir contra una empresa. Decía Financial Times en ese momento que una de las posibilidades era aplicar esta ley de antisanciones, en particular ponían sobre la mesa la posibilidad de que China utilizara su control
de las materias primas. Y ahí vamos a ir, porque las cosas están empezando a acelerar. Y acá entra una cuestión de, a ver, ustedes sabrán de que Estados Unidos, más allá de lo que diga Donald Trump, más allá de lo que digan los comentadores, tiene una única política que va variando según los gobiernos, pero tienen el mismo objetivo estratégico. Lo que cambia son las formas, es decir, ellos tienen el objetivo estratégico de ir contra China, ir contra Rusia, lo que cambia es que no quieren ir contra Rusia con una guerra directa, porque prefieren ir con China en un conflicto más directo y una guerra comercial más declarada y unir a todo el mundo en contra de China en vez de contra Rusia. Esa es la mirada republicana, ¿no? De Donald Trump. Mientras tanto me voy comprendiendo algo porque estoy en Argentina y recién acabo de almorzar, no almorcé mucho y acá es mediodía, así que mientras tanto, mientras voy hablando, voy comiendo una fruta acá. Bueno, la cuestión es que esta semana la administración Biden lanzó, vamos al siguiente titular, unas sanciones contra 140 empresas chinas. ¿De qué va? De bloquear la cadena de semiconductores de estas 140 empresas que están relacionadas con inteligencia artificial, autos eléctricos, fabricación de drones, todo lo que tiene que ver con industria de tecnología y de conocimiento, y la idea es bloquear maquinaria necesaria o tecnología necesaria para que estas empresas fabriquen sus productos terminados que al final terminen compitiendo con los productos de Estados Unidos. Se ve, por ejemplo, hay un caso de una de estas empresas sancionadas que era proveedora de Huawei, puntualmente. ¿Por qué digo esto? Porque Huawei en el último tiempo ha elaborado su propia cadena de suministro, su propia cadena de semiconductores con empresas proveedoras que de alguna manera triangulan y eluden el esquema de sanciones contra la empresa, y Estados Unidos está actuando con estas empresas tercerizadas. 140 empresas fueron sancionadas por la administración Biden. De vuelta, cambia la forma, pero sigue siendo la misma política, ¿no? O sea, no importa si gobierna Biden o gobierna Trump, respecto a la política exterior sigue siendo lo mismo. Y bueno, Biden lanza esto y acá está lo interesante, porque vamos al primer gráfico, por favor. No, al gráfico, hay un gráfico que no sé si lo agarraste, Lautaro, estaba abajo del todo, que nos permite a nosotros ver el poder de la industria global de semiconductores. A ver si lo tenés por ahí. Para que veamos de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no, del poderío que tiene Estados Unidos con la producción de semiconductores, para entender después la respuesta de China. A ver. No sé si lo podés ver, Lautaro. Está al fondo del guión. Hay dos gráficos al fondo del guión. El primero de ellos es de la industria global de semiconductores. Mientras tanto, le vamos mandando un saludo a la gente siempre buena que se une al programa, Permacultura en Extremadura, a Beatriz Pulido, nuestra moderadora serial de contenidos, y ya prácticamente en cualquier momento Beatriz tiene que tener su programa acá en este canal, ¿eh? Es una de las más fieles seguidoras de este canal y de la nave nodriza, demoliendo mitos de la política. No sé si Lautaro lo conseguiste por ahí, está al final. Bueno, la industria global de semiconductores, mientras que Lautaro lo va buscando, la producción en su gran mayoría es de Estados Unidos, con un 37%, está un poco por encima del 40% Europa, Japón produce el 19%, hablamos de diseño, maquinaria, materiales, fabricación, montaje. También está Corea del Sur, con el 21%, y ese es el control que le da
a Estados Unidos la posibilidad de bloquear los semiconductores, que es lo que utiliza Estados Unidos como una manera de bloquear el desarrollo de las empresas chinas que están yendo realmente en un ascensor versus las escaleritas que están subiendo algunas empresas, sobre todo relacionadas con, por ejemplo, el desarrollo de los autos eléctricos, ¿no? Donde continuamente las compañías están atrás, ¿no? Las compañías estadounidenses, por ejemplo, y europeas. Vamos al siguiente titular. Mientras tanto, por favor, Lautaro, busca el otro gráfico. Está al final del guión. Son dos gráficos. Hay uno que es Industria Global de Semiconductores y hay otro que es sobre la siguiente noticia, que nos va a verificar la siguiente noticia. Vamos al siguiente titular, por favor, Lautaro. Ese. La respuesta es que China bloqueó ayer la exportación de minerales raros. Y ahí lo decía en el comentario Permacultura en Extremadura que, bueno, sí, China prohibió la exportación de galio germanio antimonio a los Estados Unidos. Yo no sé si, Lautaro, tenés ahí el gráfico, porque el gráfico nos va, por ejemplo, el galio, China tiene el 98% de la producción de galio del mundo, el magnesio tiene el 90%, el bismuto tiene el 80%, el vanadio tiene el 70%, las tierras raras en general, pero hay muchas dentro de ellas, tiene el 70% de la producción. Después el cobalto tiene el 68%, el grafito tiene el 65%, el titanio tiene el 58%, el níquel tiene el 48%, el litio tiene 47%, el arsénico tiene 46%. Bueno, vamos a concentrarnos en un par de ellos para graficar la importancia de este movimiento de China. Las tierras raras, por ejemplo, se utilizan para fabricar aviones de combate, para turbinas eólicas, para motores de coches eléctricos, para lentes de cámara y convertidores catalíticos de coche de gasolina. Para la Agencia Internacional de la Energía, la industria de energía limpia para 2040, por ejemplo, hablamos de turbinas eléctricas, de coches eléctricos, van a necesitar 7 veces más tierras raras que en 2020. Entonces, este bloqueo digamos, el 70% del mineral que produce China a Estados Unidos es un golpe letal porque Estados Unidos no tiene un acceso tan grande a una misma cantidad de producción. Miren ustedes, abajo se ven en el gráfico tierras raras, 70% tiene China. Es decir, que la industria, por ejemplo, pensamos en los molinos eólicos, por ejemplo, ¿no? El plan de la ley antiinflación, recordarán que se anunció con bombos y platillos, que era una sustitución de alguna manera de la energía fósil con la energía limpia, que Bill Gates hizo lobby en el Congreso y gran parte de la industria de las energías limpias también, y las grandes petroleras también se metieron ahí porque están reconvirtiéndose de alguna manera en este tipo de industria. Queda muy afectada cualquier tipo de costo porque el 70% de las tierras raras que se necesitan para un molino eólico vienen de China. Ahí veíamos por ejemplo, ahora vemos el gráfico de los semiconductores, ¿no? Que acá se ve con claridad lo que les decía. Miren, Europa con el 44, Estados Unidos con el 37, Japón con el 19, Corea del Sur, Taiwán con el 22, con el 21, China con el 15. Pero bueno, vamos al otro gráfico en el que estábamos, el de los minerales raros, porque esto es producto, de alguna manera, lo que los semiconductores que bloquea Estados Unidos se producen con estos minerales. Es decir, bueno, a ver, vos me bloqueás la producción de tus semiconductores que yo necesito para los productos terminados, pero ahora, ¿cómo vas a hacer para producirlos sin estos minerales que son críticos? Hay otros minerales como el galio, por ejemplo, que también es importantísimo para
chips, para inteligencia artificial, para la fabricación de bombas. Es decir, vemos claramente cómo China empieza a armar un modelo de respuesta. Esta cuestión también que en el mundo occidental nos cuesta comprender de que China, o digamos, la élite china tiene un pensamiento en el mediano y largo plazo y tiene un tiempo, la maquinaria de gobierno china para enfrentar este tipo de amenazas, de elaboración de contramedidas y contrarrespuestas, donde muchas veces se extiende en el tiempo. Esto es una medida que se analizó en el gobierno anterior de Donald Trump, nunca se aplicó, pero que ahora cuando se ejecuta tiene un efecto demoledor porque aparte China lo está reforzando con otras cuestiones. Por ejemplo, está reforzando con el control de sus refinerías de tierras raras. Que estaban, por ejemplo, una de sus refinerías de tierras raras estaba en manos de una empresa canadiense y China la acaba de comprar a través de una empresa cuya mayoría accionaria es una compañía controlada por un consorcio estatal. El galio y el germanio, como dice bien Permacultura en Extremadura, son esenciales para fabricar chips, son esenciales para la inteligencia artificial, más que nada. Pero bueno, vemos cómo de alguna manera este modelo empieza a marcarle los límites a cualquier tipo de política, ¿no? De lo que quiera hacer la administración Trump en un próximo gobierno. Es muy sintomático del momento, aparte, de que estamos viendo otros movimientos que yo creo que también van a tener respuestas similares, porque no se está reduciendo únicamente a tierras raras, galio, magnesio, sino que China se ha tomado el tiempo, por ejemplo, de controlar otros minerales que son claves. Por ejemplo, el litio y el cobalto. El litio, bueno, para la batería de los autos eléctricos es clave. China ha desarrollado una tecnología para reciclar las baterías hechas de litio. El cobalto, China, el modelo que está haciendo es de inversión en minas y a partir de ahí desarrollar una cadena de suministro de refinación, es decir, invertir en los países que son propietarios de los recursos naturales y después desarrollar una serie de refinerías donde se controla la oferta de estos minerales. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta ¿qué ha hecho China? China necesitaba, por ejemplo, litio. Bueno, empezó a fabricar y a fabricar como loco, a refinerar litio como loco, aumentó la oferta y se desplomaron inmediatamente los precios. Lo cual, claro, para una empresa, imagínense ustedes, europea, estadounidense, que está invirtiendo, por ejemplo, en América Latina, que necesita un precio alto del litio para que venga un banco y le preste plata, por ejemplo, una mina de litio en Jujuy, en el norte de Argentina, o en Bolivia. Claro, necesita un precio alto del litio y necesita que haya certeza de que ese precio alto va a estar para que esa mina esté madura, después para que esa inversión sea redituable para construir una refinería, es decir, que toda esa cadena de suministros necesita que los precios estén altos. Lo mismo hizo con el cobalto China, por eso hay muchos opinadores occidentales que con esta contramedida están diciendo, ojo, porque Occidente no tiene el control de esta cadena de suministros. Estamos realmente agarrados de alguna manera por China y acá entra la cuestión, bueno, es el tirón, yo te bloqueo los semiconductores, yo te bloqueo los minerales raros, ¿dónde está el punto de negociación? Acá encontramos un primer modo de acción del plan de China para contraatacar a Trump, ¿no? Después,
Otra posibilidad que hay, que lo hemos visto con amenazas, por ejemplo, a empresas textiles que controlan multimarcas. Por ejemplo, hay una PML que controla Calvin Klein, por ejemplo, que se negó a fabricar en Xinjiang por las sanciones de Estados Unidos, que China ha anunciado la posibilidad de restringirle su acceso al mercado chino. ¿Por qué digo esto? Porque otra de las discusiones que está en el aire en Estados Unidos y en Europa es la posibilidad de bloquear, por ejemplo, a las aplicaciones de venta minorista. A ver, ustedes conocen, por ejemplo, Amazon. Me imagino que muchos de ustedes usarán Amazon para comprar cosas, si les falta algo. Los que están en Europa, por ejemplo. Quizás para los latinoamericanos las aplicaciones que yo voy a nombrar no están tan en uso, salvo en México, en Colombia y en Brasil, algunos países, por lo menos en Argentina no está. Temu es una y Shein es otra. Temu y Shein, que son aplicaciones de fast fashion barra que venden cuestiones minoristas muy baratas, que tienen una cadena de suministro muy barata, están posicionando las plataformas en Estados Unidos de tal modo, sobre todo Temu, que están poniendo en riesgo el control dominante de Amazon como principal comercio minorista en Estados Unidos. En Europa, Temu y Shein están posando por encima por la gran mayoría del mundo. Estas plataformas, hay muchas denuncias de que, bueno, de que algunos de sus proveedores hacen trabajo esclavo, bueno, todo lo que siempre escuchamos cuando escuchamos hablar de una empresa china que se le acusa de ser la empresa explotadora, cuando realmente vemos las grandes marcas y las grandes marcas tienen sus fábricas terciarizadas al lado de las fábricas que ellos dicen que están trabajando, que tienen trabajadores esclavizados, ¿no? Bueno, tanto Estados Unidos como Europa están analizando regulaciones comerciales para sacar estas dos competidoras de ahí. Bueno, una de las cuestiones que dicen, no, bueno, no controlan la calidad de su proceso, venden juguetes tóxicos, no hay un control de calidad. Por ejemplo, el otro día yo hablaba con un industrial de acá Argentina, de Argentina, que se llama Norberto Fermani, que es presidente de la Cámara de Anteojos de Sol. Y él me explicaba, para que ustedes se den una idea, que, claro, en nuestros países, la producción de lentes de sol, por el hecho de que los lentes de sol le simulan a la córnea de que no están viendo el sol, cuando en realidad lo están viendo el sol, necesitan unos lentes especiales, una norma de calidad especiales de los lentes, sobre todo, porque si no, unos malos lentes en los cuales no esté bien preparado ese lente para que el ojo no crean esa simulación de que no está viendo sol, producen cataratas. Entonces, en muchos países, por ejemplo, que tienen grandes problemas de población con cataratas porque han usado por mucho tiempo anteojos de sol que no respetaron estos estándares de calidad, sobre todo en el primer boom en el siglo XX de uso de anteojos de sol, cuando esto no se sabía tanto, ¿no? Entonces, desde el momento que aparecen un montón de cataratas, porque los lentes, porque estos anteojos no estaban producidos con la calidad que tenían que estar producidos, se produce este cambio de normas de regulación de calidad. Bueno, ¿qué me comentaba este industrial? Nosotros acá en Argentina, pero no solamente en Argentina, sino que está pasando en muchos países, resulta que todas las fábricas de anteojos de sol de China o de otros países que no pueden pasar estos controles de calidad, están enviando o contrabandeando estos anteojos de sol a través de estas aplicaciones. Entonces, son mucho más baratos, mucho más difícil de competir con ellos y, bueno, y no respetan los mismos procesos que tenemos que hacer nosotros, que implica, bueno, mayores costos de producción, mayores costos de comercialización. Bueno, se ve cuando uno va a comprar un anteojo de sol que sale mucho más caro. Lo mismo aplica para cualquier tipo de producto, porque vos podés comprar desde una impresora portátil por estas aplicaciones hasta un celular, hasta unas luces para hacer transmisiones en vivo, hasta un micrófono, lo que sea, que sale mucho más barato que comprarlo por Amazon o comprarlo en cualquier mercado regulado. Entonces, obviamente, esto está generando un impacto no solamente en el comercio minorista, sino también
en mucho del sector comercial tradicional, tanto europeo como estadounidense, y bueno, y los fabricantes, ¿no? Pero uno dice, sí, analizan estas regulaciones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con otras compañías estadounidenses que están con el mercado, están intentando meterse en el mercado chino? Inmediatamente pueden ser sacadas y perder un mercado de 1.000 millones de personas, 1.000 millones de consumidores, ¿no? Porque los números de consumidores de China no, ni todo el resto del mundo junto, salvo si sacamos a la India y algunos países, pueden acercarse a este tipo de mercado. Así que esta es el modelo que se plantea, ¿no? De que, bueno, vos me aplicás sanciones o me aplicás una relación comercial, inmediatamente tu cadena de suministro está en riesgo. ¿De qué te sirve prohibirme los semiconductores si cuando va a producir esos semiconductores yo tengo el control de gran parte de la cadena de suministros? Y entramos en un escenario comercial muy peligroso porque, claro, si se comienza a militarizar de alguna manera, empieza a convertirse el control de un mineral raro en algo, un objetivo estratégico de potencias, como de Europa o como Estados Unidos, inmediatamente ese país tercero que tiene ese recurso natural o esa empresa que se dedica a refinarlo se convierte en un objetivo militar. Entonces, acá empezamos a ver lo peligroso que está en lo que está este juego, ¿no? Después, como otra cuestión que está me parece que puede llegar a suceder es el tema monetario, ¿no? Habrán escuchado ustedes hablar esta semana que Trump sacó una larga perorata en contra de la desdolarización y que dijo que todo el país, la moneda digital de los BRICS, si alguien lo utilizara, aplicaría sanciones. Ahora, uno se pone a pensar, ¿no? Lo venimos hablando en este espacio hace rato, ¿no? Poníamos el paradigma, ¿no? El modelo económico, el patrón oro, que de alguna manera, después de la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que cambió al patrón dólar en los 70, lo que hacía es que Estados Unidos se endeudaba para comprar todos los productos en el exterior y de esa manera financiaba el déficit entre lo que exportaba y lo que importaba, y después le ofrecía a los que se beneficiaban de esa exportación bonos del tesoro o bonos de las empresas grandes para que colocaran sus excedentes en la banca financiera mundial. Si a vos sos una empresa que te estás volviendo millonario por producir algo central de la economía mundial, de la economía de la tecnología, tipo de la inteligencia artificial, o de lo mismo militar, inmediatamente lo que vas a buscar vos es de dónde pongo la plata, sin que me la toquen los gringos, sin que me saquen los gringos mis excedentes y mi posibilidad también de reinvertir. Entonces inmediatamente se va convirtiendo, más allá de lo que diga Trump, se va volviendo estratégico ir armando un ecosistema financiero alternativo que ya empezamos a ver con embriones de comercio bilateral en monedas propias, que el modelo quizás más parecido es el comercio bilateral entre India y Rusia en sus propias monedas, donde los empresarios rusos no pueden sacar la plata que gana por vender petróleo por las sanciones estadounidenses, pero de alguna manera se sigue sosteniendo el comercio mundial. Así que estamos en un momento donde el que se pase un poco de la raya con este nivel de sanciones financieras puede generar no solamente un momento de disrupción en las finanzas internacionales y en el comercio, sino también generar un conflicto muy grande en términos geopolíticos. Porque este tipo de cuestiones, este tipo de sanciones y contrasanciones inmediatamente llevan a conflictos en terceros países. Entonces, esto es lo que yo creo que es el pistolón de salida de un momento de donde muchos países que están jugando
para un lado y para el otro y que se están beneficiando de alguna manera de negociar con algunas de las potencias que están en pugna, diciendo, bueno, coqueteando con una y con la otra, y que están en el medio para subirse el precio, ¿no? El caso de la India, van perdiendo margen de maniobra porque en algún momento va a venir uno de los dos países y va a decir, bueno, ¿de qué lado estamos al final? Ya, le va a pasar a Brasil, le va a pasar a la India, le va a pasar a Sudáfrica, le van a pasar a otros países y posiblemente vayamos a un mundo mucho más conflictivo después de eso. Así que eso es lo que la reacción posible, no, el marco en el que estamos ahora que ya empezamos a conocer un poquito las barajas de China. La otra cuestión es la posibilidad de evaluación del yuan para compensar la imposición de aranceles comerciales. Es decir, abarato el precio de mis exportaciones a través de la devaluación de la moneda. Porque inmediatamente también, si se diera eso, lo que va a generar es quizás que muchas empresas que no puedan exportar con libertad hacia China van a tener excedentes comerciales y lo van a intentar colocar en terceros países, caso Europa, caso países de África, caso países de América Latina, donde ya estamos viendo que hay una gran inundación de productos chinos, ¿no? Y ahí puede darse también una guerra comercial donde China también pueda presionar a través del financiamiento, la plata que le deben muchos de estos países. Cuando yo era pequeño, dice Permacultura en Extremadura, los productos chinos eran un referente de calidad. El hecho que se produzcan objetos baratos de mala calidad se ha dado por exigencia de Occidente que pagaba poco y mal. Acá hay una cuestión. Está el producto chino barato, malo, que vale 2 mangos con 50, como decimos, y está el producto chino de alta calidad y que está por encima de los estándares de muchas empresas estadounidense europea. Lo vemos claramente con los autos eléctricos, donde los autos eléctricos, lo dijo el propio Elon Musk, los autos eléctricos chinos están por encima de la media estadounidense. Pregunta Edu, ¿qué hago yo en una cocina? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el vivo de donde podemos, gente. Me extraña. Ahora le molesta que haga el vivo de una cocina, no puede ser. Hacemos una vaca y pagamos un estudio para todos los columnistas de MP Geopolítica y nos juntamos ahí, pero estamos esparcidos por el mundo y hay veces que viajamos, en mi caso que vengo para Argentina, y tenemos que armar un set donde nos podamos ver bien, pero lo importante acá es conversar con ustedes y seguir en este resumen de noticias donde nos vamos a ir al siguiente hecho, que es la discusión que está habiendo en la OTAN y en Ucrania. No te preocupes, Edu, que yo no dije que vos te molestara, no te preocupes, que no fue con vos. Así que vamos a ver lo que dijo el jefe de la OTAN. El jefe de la OTAN dice algo que no es la primera vez que escuchamos. Recordá, hay una discusión en los nuevos, los halcones y las palomas. Vieron que cuando hay un gobierno estadounidense nuevo hay halcones y hay palomas, ¿no? Los halcones de la administración de Trump, Mike Waltz, por ejemplo, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, dice, bueno, nosotros tenemos que amenazar a Ucrania con que no le vamos a mandar más armas para que se sienta a negociar con Rusia. Y a Rusia tenemos que amenazarla con que le vamos a enviar más armas a Ucrania para atacar suelo ruso para que se sienta a negociar. Y empieza toda la conversación, porque recordemos, Starmer del primer ministro de Gran Bretaña, Scholz de Alemania, han dicho, bueno, tenemos que enviarle cohetes, los ATACMS, los cohetes Storm británicos y los cohetes franceses, y para atacar suelo ruso, para mejorar la posición negociadora de Ucrania en un eventual tipo de acuerdo. El fin de semana lo escuchamos a Zelensky, que decía, bueno, nosotros estamos dispuestos a conceder territorios o negociar que se congele el conflicto con la posesión de Rusia de algunos territorios que nosotros consideramos parte de suelo ucraniano, pero
la única condición es que nos dejen entrar a la OTAN. Es decir, que la garantía sea que nosotros estamos en la OTAN y que si nos vuelve a atacar Rusia, va a intervenir la OTAN. Zelensky está perdido como turco en la niebla, como decíamos, como se decía en Argentina durante la presidencia de Carlos Menem, porque eso es un pedido irrealizable. Recordemos el conflicto, ¿por qué empieza? ¿Por qué empieza? Empieza únicamente porque Rusia odiaba a los ucranianos y porque esto, por aquello, no, porque Ucrania empezó a hablar de que la posibilidad de romper el Tratado de Budapest, que es un tratado que se firmó en los años en 1994, que establecía que nunca iba a acceder a un arma nuclear. Empezó a hablar alegremente Zelensky que podía llegar a acceder a una bomba nuclear si denunciaba ese acuerdo, porque Rusia no estaba respetando los términos del Tratado de Budapest. Rusia rodea militarmente Ucrania y hay una negociación en Ginebra entre el viceministro ruso de Relaciones Exteriores y Jack Sullivan, el Consejo de Seguridad Nacional de la administración Biden, y se le dice a Jack Sullivan, por parte de los rusos, si ustedes se comprometen a que Ucrania no entre en la OTAN y que los países que están, donde se están desplegando el escudo antimisiles de la OTAN alrededor nuestro, se retiran de ese movimiento, nosotros firmamos un tratado de garantías mutuas aseguradas con la OTAN y con Europa, por ende con Europa, y este tema se termina acá. ¿Qué fue que dijeron tanto la OTAN como Estados Unidos? Bueno, no, nosotros no podemos decidir eso porque es un asunto soberano de los ucranianos. No nos compete a nosotros, la verdad, hacer eso. Entonces, que venga Zelensky a decir que una vez que ahora que va perdiendo la guerra, que se está quedando sin tropas, que se está quedando sin armamento, que todos los países están diciendo de dónde sacamos armamento para mandarle a este señor, decir, bueno, no, se congela el conflicto, pero nosotros entramos a la OTAN. No. Si una de las razones centrales del conflicto es que Ucrania no entra a la OTAN. Bueno, eso dijo Zelensky intentando subir la vara de la negociación, y sale Mark Rutte, el ex primer ministro de Países Bajos, esta semana y dice, tenemos que urgentemente enviar armas a Ucrania para mejorar la posición negociadora. Y esto básicamente es salvar la ropa, que Ucrania se quede con lo que pueda de Kursk, con el envío de misiles, subirle los costos a Rusia. Hay una gran campaña de propaganda diciendo que los rusos están perdiendo muchos soldados, de que la economía rusa está al punto del colapso. Todo lo que escuchamos en la primera parte de la guerra, recordarán, ¿no? Los rusos se van a quedar sin tanque en 5 minutos, los rusos se van a quedar sin cohetes, los rusos se van a... Reciclado como una campaña de propaganda, sobre todo para la audiencia europea y para la audiencia rusa, ¿no? Así que este señor ahora dice que los países tienen que enviar más armas y ahora entra la pregunta, ¿de dónde van a enviar más armas? ¿De dónde? ¿De dónde? Porque no están dando los números y lo dicen los propios personajes de la OTAN. Ya el hecho de que, por ejemplo, se hable tan alegremente de usar armas nucleares para atacar suelo ruso o utilizar estos cohetes para... Son fuegos artificiales para desviar la atención de una única cosa, es que no tienen manera de cambiar el curso de acción del conflicto. Y yo acá vuelvo a hacer especial énfasis de que hay una cuestión acá que nunca se conversa, que es el hecho de que la guerra en Ucrania no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, es un conflicto entre Rusia y la OTAN, pero más allá de eso, es un conflicto entre Rusia y los países occidentales de Europa, que están siendo utilizados como base contra Rusia, y que la negociación parte de aceptar que los rusos tienen parte de la razón en estar preocupados que los europeos, sobre todo los países bálticos, están queriendo armar una infraestructura militar para en algún momento atacar Rusia y generar algún tipo de revuelta en Rusia. Entonces, si no hay el acuerdo, este acuerdo de que se dé, otra de las ideas locas es
que está propuesta, lo hablábamos la semana pasada, porque Kellogg, que el nombrado por Trump como enviado especial de Estados Unidos en Ucrania, es el hecho de una zona desmilitarizada que sea patrullada por fuerzas europeas. Fuerzas europeas. O sea, el nivel de disociación constante que hay, de pensar, a ver, los rusos van a aceptar que hayan fuerzas europeas disfrazadas de cascos azules de la ONU en una zona demilitarizada con Ucrania, que en cualquier momento puedan convertirse en soldados enemigos o que puedan construir, utilizar esa cubierta para construir infraestructura militar para de vuelta una nueva ronda cuando el conflicto se descongele. No. Lo normal sería decir, bueno, mirá, ahí van fuerzas de países neutrales. ¿Qué países neutrales? Y bueno, fuerzas de Brasil, fuerzas de militares de Sudáfrica, fuerzas militares de países que son terceros de verdad, no que son terceros de mentira que forman parte de uno de los dos bandos, ¿no? Porque es lo mismo que, por ejemplo, que Rusia diga, no, en esa parte vamos a poner fuerzas bielorrusas. No, las fuerzas militares de Bielorrusia responden al bando de Rusia, forman parte de una misma entidad, tienen un pacto de defensa mutua asegurada, han desplegado bombas ojivas nucleares, tácticas en Bielorrusia. Acá está el que de la cuestión de que como no se va a dar esa negociación sobre las garantías mutuas aseguradas entre Rusia y los países europeos, porque los países europeos la seguridad la tienen delegada en la OTAN, es lo que hace prever de que este conflicto todavía está muy lejos de congelarse y que también uno lo entiende como el desarrollo de lo que está sucediendo en Ucrania. Lo más peligroso de todo es que como Rusia está avanzando aceleradamente en muchos frentes y cada vez destruyendo más infraestructura ucraniana, del hecho de utilizar algún tipo de artilugio armamentístico para generar una atmósfera narrativa en función de presentar algo grande, una acción militar simbólica para ahí decir, bueno, negociamos. Ahora, esa acción militar simbólica puede ser un desastre, porque puede llegar a una escalada armamentística que se salga de cauce, porque los europeos, lo escuchamos, los generales de la OTAN, que han estado muy beligerantes en la última semana, piensan de que si atacan suelo ruso, los rusos no van a responder, que no les conviene. Y yo creo que van a terminar respondiendo porque se tiene que restablecer el mecanismo de disuasión por el cual no disuadió en su momento a los europeos de favorecer un conflicto en Ucrania, ¿no? De provocar deliberadamente un conflicto en Ucrania junto con los estadounidenses, no teniendo en cuenta las peticiones de seguridad, más allá de que a mí realmente en términos personales, en mi opinión, no fue lo más acertado la operación militar especial de Rusia en Ucrania. No me parece que sea un antecedente a reivindicar, pero esto es geopolítica, no es si a mí me gusta o no me gusta. Nos vamos al siguiente tema y con esto vamos terminando, que es que se cayó el gobierno de Francia, el gobierno de Barnier. Acá entra otra cuestión que es central, cómo los gobiernos pro-occidentales, está el caso de Barnier, pero está el caso también del presidente de Corea del Sur, que también vamos a hablar un poquito de abuelo de pájaro, se están cayendo a pedazos. En el caso de Francia nosotros lo venimos conversando. Este era un gobierno, recapitulando, ¿no? Para el que por ahí no están tanto en la política francesa, elecciones Parlamento Europeo, gana el partido de Le Pen, las elecciones, y a Macron se le ocurre la fantástica idea, se despierta y se eureka y llama a unas elecciones anticipadas de Parlamento, ¿no? Obviamente que todo el mundo, o la gran mayoría del mundo en Francia detesta a Emmanuel Macron. Es un gobierno
pro rico, entre comillas, pero un gobierno que ha subido la edad jubilatoria, que está desmantelando la salud pública de una manera encubierta. Lo mismo con el sistema de salud, ¿no? Que ha tenido grandes protestas por aumento del combustible, porque quería favorecer las energías renovables en su momento, en 2018, con los chalecos amarillos. Bueno, fueron a la elección y quedó establecido en la primera vuelta un frente popular de izquierda, entre comillas, pero que es una bolsa de gato, donde está el Partido Socialista que ha gobernado Francia por mucho tiempo, con, por ejemplo, François Hollande, uno de sus últimos presidentes, pero ha habido otros también anteriores. Los comunistas, el Partido de la Francia Insumisa de Mélenchon, que es quizás lo más disruptivo, está el partido de Le Pen y el partido de la coalición de Macron, que Ensemble, que es Juntos, más un conglomerado de partidos chiquititos de centro derecha barra derecha. Gente que está queriendo adoptar la misma agenda de Le Pen para no perder tantos votos. Fueron a la elección, primera vuelta, porque son 2 vueltas las parlamentarias. Este Frente Popular arma una alianza principalmente para que Le Pen no, el partido de Le Pen, la Asamblea Nacional, la Agrupación Nacional, no se quede con la mayoría parlamentaria, no forme gobierno. Quedan las carreras establecidas, cuando no se pasan determinados porcentuales, se da una segunda ronda parlamentaria, algo muy loco que yo no conozco que pase en otro país, y en esa segunda ronda parlamentaria los candidatos de la alianza de izquierdas, entre comillas, de la bolsa de gato, se bajan en función de algunos candidatos macronistas y unos pocos candidatos macronistas se bajan en función de estos partidos de izquierda. ¿Cómo queda? Bueno, el partido de Le Pen queda con el tercer puesto, el partido de Macron queda con un segundo puesto, o sea, la coalición de Macron, y el partido de izquierda que queda con el primer puesto, pero ninguno tiene la cantidad de parlamentarios necesaria para formar gobierno. Bueno, lo normal sería que Macron le hubiese dado a la izquierda la posibilidad de que nombre su gobierno, pero como Macron no es una persona racional, no es una persona que le guste mucho la democracia, agarra y le da el poder a un ex comisario europeo que estuvo a cargo de la negociación del Brexit por parte de la Unión Europea, que se llama Michel Barnier, del Partido Republicano, que es el partido menos votado y con menos parlamentario del Congreso francés, a que arme gobierno. Y este señor arma gobierno y dice, yo no voy a ser un títere de Macron, tampoco voy a gobernar con Le Pen, yo voy a hacer la mía. Y en la primera discusión es, tenemos que presentar un presupuesto y Francia tiene un déficit fiscal muy grande, porque por varias razones. Una, porque bueno, tiene grandes programas de ayudas sociales, sí es verdad, pero también es una realidad de que ha dejado de cobrar grandes impuestos a las grandes empresas. Macron, un presidente ultra rico, ex ejecutivo de Rothschild, del banco Rothschild a nivel mundial, presidente en su momento, decide dejar de cobrarle muchos impuestos a los ricos patrimoniales y este señor dice, bueno, nosotros ¿vieron el impuesto que dejamos de cobrar que subió mucho la electricidad? El impuesto al valor de la electricidad lo vamos a reponer ahora que bajó un poco el precio de la electricidad. Vamos a congelar las jubilaciones por 6 meses. Vamos a volver a cobrar el impuesto patrimonial y vamos a congelar las ayudas sociales para comprar medicamentos. En el medio de todo esto, la Fiscalía de Francia, en un proceso contra Le Pen, porque Le Pen está acusada de utilizar fondos como parlamentaria europea para gastos de su partido, es acusada por la Fiscalía francesa de malversación de fondos y la Fiscalía francesa pide que sea inhabilitada de la vida política francesa, con una condena en primera instancia. Algo irregular, porque nadie, ningún político es inhabilitado en primera instancia. ¿Cómo funciona esto? Vos vas a primera instancia, es un juez común, ya sea un tribunal oral en la Argentina, un juez de primera instancia, sea el fuero civil, penal o administrativo, te condenan, vos podés apelar,
tenés en algunos países 2 o 3 instancias de apelación y podés llegar a la Corte Suprema. Cuando se termina todo ese camino y la condena queda firme, ahí se te puede inhabilitar. Y esta gente está pidiendo que se inhabilite en primer lugar. Bueno, la cuestión es que Le Pen, y esto es lo que dicen todos los pro-Macron en Francia y bueno, los anti-lepenistas, agarró y dijo, bueno, este primer ministro quiere gobernar sin mí, este primer ministro, este gobierno me quiere inhabilitar, bueno, vamos a presionar a este primer ministro que no negoció nada con nosotros. Nosotros defendemos el poder adquisitivo de los franceses. Y acá hay una pelea, quién defiende más el poder adquisitivo de los franceses, que me parece a mí que la está ganando Le Pen sobre la izquierda, que ya se empieza a atomizar, porque básicamente los socialistas son un partido de derecha. Ni siquiera un partido ideológicamente de derecha, son pro-corporativos, son gente que gobierna para empresas grandes, son una casta. La Francia insumisa no son una casta, pero están demonizados por los medios. Y Le Pen cada vez está siendo más blanqueada. Bueno, Le Pen pone la semana pasada, una serie de condiciones de, bueno, sacar el impuesto a la electricidad, sacar el impuesto no recortes las ayudas sociales para con la compra de medicamentos y además deja de darle ayuda a los migrantes, fiel a su plataforma política. Y dice, si no haces eso, en la votación de esta semana, cuando se vote el presupuesto y después se voten las mociones de censura, nosotros vamos a votar a favor de que te censuren, de que se destituya el primer ministro. ¿Qué pasa? Como este señor no tenía los votos necesarios para pasar el presupuesto, hace algo muy democrático, que Macron hizo muchas veces y que hizo con las reformas de pensiones. Como no tenía los votos necesarios, agarra y invoca el artículo de la Constitución 49.3 que le permite al gobierno saltearse el Congreso cuando considere que hay un asunto estratégico del Estado que tiene que ser aprobado. Eso significa que, por ejemplo, si lo hiciese Maduro, que cerró el Congreso. O sea, si lo hace un presidente africano o lo hace un presidente latinoamericano, cerró el Congreso. Pero es un artículo constitucional que te lo permite. Bueno, invocó este artículo, inmediatamente la moción de censura tenía que juntar para ser censurado el gobierno 288 votos y con el voto del partido de Le Pen y el voto del Frente de Izquierda llegaron a 333, destituido el primer ministro de Francia destituido en la historia, que permanece destituido, porque hay un caso en 1968 de Pompidou, que era un primer ministro de Gaulle, que De Gaulle inmediatamente lo restituyó. Este señor ya se va para la casa, tranquilito, y también es el que duró menos tiempo, porque duró solamente 3 meses este señor. Ahora, sí, Barnier el Breve, dice Permacultura en Extremadura. Claramente Barnier el Breve. Esto abre un nuevo ciclo político quizás, porque hay algo que yo veo viendo, como les conté, yo soy argentino, pero estoy viviendo en Francia, ¿no? Y estoy aprendiendo francés y estoy aprendiendo, bueno, es una historia larga, estoy aprendiendo francés con clases junto con otros migrantes en un programa público que da la MERI, la alcaldía de donde yo vivo. Entonces, cada vez el estar ahí permite a uno conocer mejor las dinámicas y también el humor social, ¿no? Y realmente ya el hecho de que no esté el primer ministro para Macron significa que el que se come todo el conflicto es él, el que paga el costo político por cada medida que no se toma o por cada situación negativa, por ejemplo, en este momento, que la posibilidad de que la Unión Europea sancione un acuerdo de libre comercio con el Mercosur que afecta a la producción agrícola tanto de Francia como de España, es un costo político que paga Macron. Entonces ya se empieza a unir tanto Le Pen como una parte de la izquierda, sobre todo la dirigida por Mélenchon, para pedir la dimisión de Macron, que tiene mandato hasta 2027. Como no lo quiere nadie, podría ser también quizás
habría que ver el primer presidente en la historia de Francia en ser destituido. En el medio de la postura de él de enviar más armas a Ucrania, de él se está uniendo con otros partidos para coquetear con la posibilidad de que la Unión Europea se haga cargo de la seguridad de Ucrania si Estados Unidos se retira de enviar la ayuda. Es decir, todo lo que necesita una mayoría sólida, tanto en el Parlamento como una mayoría de apoyo a él, ¿no? Se va a unir el ciclo político, este ciclo político, con otro gran evento que va a haber en febrero, que son las elecciones para el canciller de Alemania, ¿no? Que Scholz convocó a elecciones anticipadas, van a ser en febrero, y Macron no puede convocar de nuevo a elecciones parlamentarias hasta junio-julio, que es el verano europeo. Entonces posiblemente tengamos un nuevo canciller alemán y posiblemente tengamos un nuevo parlamento y la posibilidad de que, o sea, Macron puede convocar a elecciones para después de la elección en Alemania para el parlamento, si no es destituido. Vamos a ver qué termina pasando con esto, porque no el hecho de que Le Pen pueda llegar a ser inhabilitada no cierra la posibilidad de que su partido acceda al poder, porque en la última elección, la figura ascendente, su número 2, Jordan Bardella, tiene la misma intención de voto o más que la propia Le Pen. De hecho, es un candidato mucho más potable para los franceses que la propia Le Pen. Es decir, que inhabilitar a Le Pen de alguna manera es abrir más el espacio para que la extrema derecha en Francia pueda acceder al gobierno. Y veremos qué pasa. En Corea del Sur, lo que le hablábamos, ¿no? Que hoy hay una votación contra Jong Suk Yeol, que convocó a la ley marcial, porque no controla el Parlamento, también otro presidente que perdió el Parlamento pro-occidental, intentó cerrar el Congreso y incluso mandaron a los militares para que los congresistas no pudieran sesionar. Estados Unidos ni Europa sacó un mensaje condenando nada de esto. Los congresistas se reunieron surcoreanos y votaron bajar esa ley marcial, y ahora está la discusión porque se va a votar una moción de censura también. No parece que necesitaría esta moción de censura que sea apoyada por el partido que llevó al gobierno a este presidente. Es posible que no prospere porque se le tendría que partir varios congresistas y después tendría que pasar cualquier aprobación por el Tribunal Constitucional de Surcorea. Pero traigo esta noticia porque es una semana donde vemos que de alguna manera me empieza a dibujarse una contrarrespuesta del eje euroasiático, Rusia-China, contra un eje occidental que cada vez vemos con inestabilidad interna muy fuerte. Es decir, el frente europeo de gobiernos profundamente impopulares, de gobiernos que no están resolviendo las situaciones sociales de bienestar en sus poblaciones, que están siendo repudiados y que por ende cada vez va a ser más complicado que puedan sostener también esta política de confrontación permanente con el eje euroasiático, sobre todo si empezamos a entrar en una situación de bloqueo de cadenas comerciales y cadenas de suministro que van a generar shocks económicos y sociales, como el que se vivió después del inicio de la guerra en Ucrania, con el tema de la energía en Europa. Así que es, digamos, un frente unido euroasiático contra un frente occidental fragmentado a la espera de que llegue un Donald Trump a ver si este eje occidental se reconfigura con partidos de extrema derecha para cohesionar e ir de vuelta con fuerza contra este eje. Es decir, estamos en permanente movimiento, sobre todo en las arenas internas de muchos países, que va a terminar dándole un marco a el futuro que viene de los próximos, yo diría, 5 años. Empezamos un ciclo de 5 años, 4 años, potencialmente peligroso a nivel mundial, en el marco también de, bueno, la renovación, el relanzamiento de la guerra en Siria, la posibilidad que haya un ataque a las instalaciones nucleares en Irán,
lo que está sucediendo de la violación al alto al fuego en el Líbano constante por parte de Israel. Vamos a tener 5 años muy peligrosos. Los leo en los comentarios, a ver si tienen alguna pregunta. Lautaro, si vos tenés algo por ahí para comentar o alguna pregunta que hayas visto. Veo que Mexi Clitos dice: Putin está perdiendo en Siria, su base en Tartus quedará aislada. Vamos a ver, ¿no? Muy extraño lo que está sucediendo en Siria. Colapsó Alepo, hay algunos comentadores que están hablando de Homs, que Homs es la que sigue, la ciudad siria. El esquema de sanciones, famosa ley César, ¿no? Recordemos que Siria renegoció congelar el conflicto a cambio de que se redujera la presión de sanciones por parte de Estados Unidos. Estados Unidos respondió imponiendo la ley César, que generó un daño tremendo a la economía siria, que ya venía golpeada con la guerra. Y es una de las explicaciones que dan los analistas militares de por qué es tan débil la respuesta del ejército sirio contra estos terroristas yihadistas reconvertidos de vuelta en o sea, le cambiaron el nombre al Al-Qaeda y le pusieron una sigla para disfrazar a los barbudos islamistas que afines a decapitar gente para blanquearlos a nivel occidental, sobre todo en los medios internacionales, ¿no? ¿Cómo está el ambiente entre la población francesa en la calle? Mira, permacultura en Extremadura, a mí me da la sensación de que es de tensa calma. Por un lado, hay que tener en cuenta que tiene un nivel de calidad de vida bastante estable y que, por ejemplo, para mí que soy un argentino, realmente uno los ve y dice los privilegios que tiene esta gente que no se da cuenta de los privilegios que tiene. Ahora, como siempre digo, que yo lo vea de esa manera no significa que para ellos no sea una crisis. ¿Por qué? Porque suben constantemente las cosas todos los años, porque el tema de la migración está ultra demonizado, porque hay una situación, por ejemplo, con el tema de la salud, por ejemplo, que vos está subvencionada por el Estado, pero, por ejemplo, si vas a buscar un odontólogo porque te necesita atenderte, o un oculista o un especialista, tenés que pedir turno para dentro de 3 o 4 meses, porque de alguna manera se está desmantelando el sistema de salud pública y están empezando a haber problemas que son muy de regiones. Ahora, el caldo de protestas de agricultores, ahora va a haber un paro a partir del 11 de diciembre de trenes. Ya empieza a prefigurar un año que viene, un 2025 muy complicado en términos sociales en Francia. Silvia Rosana Olmedo dice: todo es responsabilidad de Estados Unidos e Inglaterra, como siempre quedan guerras para matar y vender sus armas. Sí, también. No sé, Lautaro, si hay alguna pregunta que quieras decir por ahí, porque yo he seguido el chat, pero bueno. No, te quería hacer una pregunta. Yo, más que nada, vos que estás más con la situación francesa, presentaste un escenario donde la extrema derecha puede ir a asumir el gobierno cuando bloqueen a Le Pen. Ese escenario me llamó bastante la atención. En ese caso, si rotase más hacia la derecha, con Macron lanzaban misiles desde Ucrania, ¿cómo ves el escenario? Y ahí me retiro, te dejo, si asumiera a la extrema derecha, en este caso en Francia. Es muy difícil, creo, Lautaro, agarrar y decir un cálculo específico, porque, a ver, si lo vemos de las relaciones históricas del partido de Le Pen con Rusia, son cercanas. Pero en el último tiempo, por la demonización de los medios europeos, los medios franceses, el partido de Le Pen se ha retirado de ese apoyo a la relación con Rusia, porque, bueno, tiene costos políticos. Desde que, obviamente, Rusia realizó su intervención en Ucrania, no es políticamente correcto en la política francesa hablar bien de Rusia. Por el otro lado, hay una posición principista que es muy parecida a la de Trump en Estados Unidos, de por qué Francia tiene que pelear guerras que no son de Francia. Y acá
creo que esta es la postura de la extrema derecha en toda Europa, ¿no? La postura en Hungría. Ahora vemos que hay una disputa en Rumania, por ejemplo, de un candidato que también plantea lo mismo. Que decir, che, nosotros no tenemos que pelear la guerra de otras personas o de otras potencias. Recordemos que Francia tiene una relación histórica muy tensa con Estados Unidos porque en general la geopolítica francesa es una geopolítica imperialista, llaman a las colonias territorios de ultramar, bueno, la francofonía en África, ¿no? Este sistema de bancario de tutelaje encubierto que tienen, muchas bases que se están siendo retiradas de los países del Sahel, Níger, Burkina Faso, ahora nos enteramos de Senegal va a pedir lo mismo, Chad. Y Le Pen viene de esa tradición imperialista, ¿no? El propio padre de Le Pen era un militar que él hizo la guerra sucia contra los independentistas argelinos con participación en delitos de lesa humanidad, torturas, asesinatos, ejecuciones, y viene de esa tradición imperialista Le Pen. Ahora, esa tradición imperialista francesa hace que de una u otra forma haya un matiz, como pasa con Trump, con la política estratégica global de la OTAN. En el último tiempo, Le Pen, como Bardella, también se han acercado a grandes empresarios franceses. Hay un empresario que se llama Bollor, que tiene un multimedio mediático, que es uno de los grandes financistas de Le Pen. Entonces, por ejemplo, en su propuesta económica se ha liberalizado la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que estamos entrando siempre cuando en política, cuando más lejos estás del poder, bueno, el teorema de Baglini, ¿no? Esto de cuanto más lejos del poder vos decís un montón de cosas que muchas veces son inviables o irrealizables en términos de posibilitismo, de posibilidad, y cuando te acercás al poder cada vez más te vas camuflando, ¿no? Y el camuflaje en Europa es que tenés que respetar que tu país pertenece a la OTAN, que sos un país que estratégicamente cada vez que va a tomar algo tenés que pedir permiso a Estados Unidos o al líder de la OTAN, que de alguna manera es como un comisario o un virrey de Europa, y que la Unión Europea de alguna manera tiene que tener un tipo de vínculo. Me da la sensación de la diferencia que hay que se puede hacer un gobierno de Le Pen es que va a armar equipo con otros gobiernos de extrema derecha en Europa para armar una coalición donde modera algunas políticas estratégicas tanto de la OTAN como de Estados Unidos en Europa. Eso me parece que es lo más viable que pase, más que una ruptura con los objetivos estratégicos de la OTAN y que impacte en la relación con Rusia. Lo que dice Graciela Dacunia, lo que veo tremendo, por ejemplo, en España, es que la quietud general respecto a la creciente avanzada hacia la guerra. Sí, de hecho, creo que somos uno de los pocos canales, junto con algunos más de españoles, que hablan que ponen en entredicho esta conversación, tanto en España como en otros países de habla hispana, a favor de que a Rusia hay que atacarla con cohetes, porque si no, después va a invadir otro país europeo. Bueno, ¿no? Esto de los europeos pueden financiar encubiertamente ONGs en terceros países que tienen roles políticos, como está pasando en Georgia, pero si lo hace Rusia es un hecho realizado por un régimen autoritario, ¿no? Enemigo de Occidente, ¿no? La doble vara siempre que está presente en esto. Dice Permacultura en Extremadura que básicamente hoy fue un comentarista más. Hablé tanto de lo que dijo Permacultura en Extremadura que ya lo siento como si estuviese sentado acá. En España nadie es consciente de la situación. Toda la información acerca del conflicto se plantea como algo lejano. Nadie tiene conciencia de que haya peligro. También es verdad que España está en el otro extremo de Europa, ¿no? Y que bueno, y que ustedes tienen calor, lo cual lo hace muy diferente, igual que los portugueses, que el resto de países del norte de Europa que viven 200 días al año con nubes, ¿no? Sobre todo los franceses y los alemanes, y también los neerlandeses y británicos. Bueno, querido público, con esto me retiro del video de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse
a este canal de MP Geopolítica, pueden suscribirse a mi newsletter, que también está el enlace en el perfil, y a mi canal personal de YouTube, Bruno Garcini, @BrunoGarcini, donde en el futuro ya subí un video del primer presidente de Estados Unidos financiado por el narco. Ahora estoy preparando un video sobre el mayor esclavista del mundo, un esclavista en Libia, que lavaba el dinero en Emiratos Árabes Unidos y que de alguna manera narra el desastre que fue la intervención de la OTAN en Libia, pero más allá de eso, lo que me interesa mucho es cómo esa historia cruza un montón de intereses geopolíticos, una historia muy buena de un esclavista eritreo que en este momento ha sido detenido, pero narra un poco los desastres intervencionistas y también este mundo distópico en el que vivimos, donde los migrantes, aparte de ser una amenaza en Europa, entre comillas, para los europeos, son usados como carne de cañón y esclavizados en terceros países donde los europeos tienen una gran responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Así que eso lo pueden ver en mi canal personal, @BrunoGarcini, en YouTube, y también en mi newsletter, brunogarcini.substack.com. Así que después de suscribirse a este canal de MP Geopolítica y darle like, vayan para ahí y háganme el apoyo, el aguante, que ahí también estoy produciendo contenido y próximamente espero seguir manteniendo otros espacios y otro contenido que estoy haciendo ahí, como un resumen de noticias que se llama Dueños del Futuro, que es más, digamos, me lo tomo todo con un poquito más de sorna y humor, que acá donde respetamos la línea de seriedad de este canal de YouTube de MP Geopolítica, donde estamos constantemente cubriendo todos los conflictos y donde hay grandes comentadores y grandes compañeros como Santiago Martínez, Fernando Moragón, que esta mañana en nuestras naves nodrizas que nos guían siempre, y bueno, Eduardo Bior también, que esta mañana. Así que bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chau, chau.